Todos los que somos padres y madres soñamos con tener hijos obedientes, disciplinados y que no den ningún problema. Pero la realidad es que a veces algunos de nuestros hijos pueden ser un poco desobedientes e incluso rebeldes. Hoy vamos a presentar las mejores herramientas para ayudar a nuestros hijos e hijas a encontrar el mejor camino para su educación. Bienvenidos y qué gusto estar con ustedes para este maravilloso tema de hoy en este episodio de Escuela para Padres titulado de la siguiente manera: Orando por un hijo rebelde y desobediente. Me acompaña mi linda esposa, Diana Carolina Villegas, que está aquí conmigo, madre, esposa, profesora y sobre todo el amor de mi vida. Gracias, amor, siempre es un privilegio estar a tu lado y acompañarte en este hermoso camino que Dios nos ha dado, y qué linda oportunidad de poder compartir con tantas familias que también están en este camino de aprender a ser padres. Creo que nunca nos hemos matriculado, nos hemos inscrito para una universidad donde digan cómo ser padres, o una carrera, una profesión que nos dé esas herramientas. Hemos aprendido en el camino. Y yo sé que esa es la mejor escuela que podemos tener. Y hoy vamos a hablar de algo especial, y es que muchos padres y muchas madres a veces tienen que pasar por el camino de un hijo desobediente, de un hijo rebelde. Y hoy nos vamos a enfocar en eso. ¿Qué puedo hacer yo cuando tengo un hijo rebelde? Cuando tengo una hija rebelde, una hija que no obedece, una hija que quiere hacer lo que quiera. Y uno se pregunta, ¿qué hago con ellos? Por ejemplo, nosotros tenemos 2 hijos, 2 varoncitos. Son nuestro tesoro, son nuestra alegría, y siempre, desde antes de casarnos, siempre planeamos 2 hijos y estamos agradecidos con Dios por darnos esa linda oportunidad de ser padre de 2 hermosos varones que han sido puestos en las manos del Señor. Y yo recuerdo que el primero era muy noble, muy dócil. Uno le decía, deja el carro ahí, y él lo dejaba. O sea, uno era tranquilo, pero con el segundo fue diferente. Todos los hijos son tan diferentes. Nosotros le decíamos, deja el carro ahí, y era como si no escuchara. Y nosotros, hey, Daniel, deja el carro ahí. Nos miraba y seguía, como que nos desafiaba, ¿no? Ajá, y yo decía, ve, mismo papá, misma mamá, mismo tiempo en la barriga, misma educación, misma alimentación. ¿Qué pasa? Y es que el segundo hijo era un poquito de voluntad firme, ¿no? O sea, uno le hablaba y como que él te desafiaba. Y a veces nosotros teníamos que batallar con nuestro hijo menor porque no era tan dócil como el mayor. El mayor le decíamos algo y obedecía. El chiquito como que nos miraba y decía, aquí estoy y no lo quiero hacer, ¿y qué va a pasar? Así es, y no es fácil porque a veces nuestros hijos son diferentes. Y a veces como padres pensamos, ok, ya eduqué el hijo mayor y el segundo voy a hacer lo mismo con él. Pero wow, sorpresa, que nos damos cuenta que cada hijo Dios lo creó de forma especial, y asimismo requiere una educación un poco diferente, que lo hacemos generalmente con el mayor, ¿right? Hicimos cosas diferentes. Exacto. Y nos equivocamos muchas veces, y en esa equivocación es un aprendizaje. Así que los padres que están aquí viéndonos, recuerden, si en algún momento ustedes se sienten sin herramientas, recuerden que de las equivocaciones y de los problemas adquirimos más herramientas para llegar a ser buenos padres. Y cuando uno tiene un hijo de voluntad firme, ese hijo puede volverse rebelde y desobediente en extremo. Y ahí es cuando nosotros tenemos que aplicar límites un poco más definidos y recordarlos más constantemente para ellos. Yo recuerdo en una ocasión, Carolina, que una hermana de la iglesia me llamó y me dijo, pastor, yo necesito que usted hable con mis hijas. Ella tenía 3 hijas, una de 17 años, una de 15 y una de 11. Y yo, claro que sí, hermana, pero ¿qué es lo que pasa? No, pastor, mis hijas son rebeldes y desobedientes todas. La primera era grafitera, o sea, ella era la que salía a las calles y hacía grafitis y así expresaba. La segunda era rapera. O sea que su rebeldía la expresaba quizás a través de la música. Y la pequeña pues estaba aprendiendo los mismos pasos. Yo recuerdo que ella me invitó a su casa, yo llegué a esa casa y las 3 niñas estaban sentadas en el sofá.
esperando el juicio final. Del pastor. El pastor viene a hablar con ustedes. Wow. Y yo recuerdo que yo llegué, me senté frente a ellas, ella las regañó y le dijo, bueno, pastor, ahora sí, hábleles, dígales. Y yo, wow, ¿yo qué les tengo que decir a estas muchachas? No las conocías, No era las la conocía. primera vez que las veías. Yo estaba recién llegado a esa iglesia y no es fácil a veces trabajar con hijos que son rebeldes o desobedientes. Y ahí podemos ver también la desesperación de un padre, de Claro. una madre, queriendo salvar y ayudar a sus hijos, queriendo el mejor camino para ellos. Y en esa desesperación batallamos y buscamos herramientas, personas, consejeros, y a veces olvidamos lo más importante, que es de lo que vamos a hablar hoy. Y yo quiero que entiendas algo, papá y mamá. Tú puedes ser el mejor papá del mundo, tú puedes ser la mejor mamá del mundo, pero a veces hay hijos que tienen una rebelión, una rebeldía y una desobediencia en su corazón. Y te preguntas, ¿por qué? ¿Qué hice mal? Y a veces hasta nos echamos la culpa a nosotros Sí. y decimos, ¿qué error cometí? O es que el esposo que tengo, o es que el papá no me apoya suficientemente. Y entonces batallamos Exacto. con cosas que no Y ahora, son la ciertas. Biblia nos dice que hay una fuente también de la rebelión. Y yo quiero decirte algo como para que sientas un poquito de tranquilidad. Romanos, capítulo 5, versículo 12, dice algo referente a la naturaleza del ser humano. Dice lo siguiente: como el pecado entró en el mundo por un hombre, y el pecado trajo la muerte, y así la muerte pasó para todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que el pecado está en nosotros. Y ese pecado a veces nos lleva a ser rebeldes. Y a veces tú puedes ser el mejor papá, pero a veces en el corazón de nuestro hijo hay rebeldía, desobediencia. Y es una batalla que no solamente tiene el papá, también la tiene el hijo. Y hoy vamos a ver lo que la Biblia dice frente a esa rebelión o a esa rebeldía. Porque los hijos rebeldes y desobedientes no son solamente de este siglo. No, no, no. Siempre han existido. Claro que sí. Los hijos rebeldes están desde que la escritura existe. Y podemos decir desde que el ser humano fue creado y pecó, porque una vez entró el pecado en este mundo, no podemos salvarnos. Exacto. Vamos a nacer con nuestra naturaleza pecaminosa y es más fácil ser rebelde que ser dócil. Exacto. Y cosas que nosotros debemos entender, todos los hijos son diferentes. Todos, absolutamente todos. Y a todos debemos amarlos de Y a forma todos. diferente. Y todos tienen la oportunidad de tener éxito en su vida. Algunos papás me dicen, ay, yo no quiero tener hijos porque como que eso es muy difícil. Sí, no es fácil. Pero no se asusten, ánimo adelante, porque Dios está en ese camino. Claro. Y Dios te va a dar las herramientas, la sabiduría y lo que necesitas. Ahora, investigando en la Biblia, encontré un texto muy, muy interesante de qué debía ser un papá. Claro, es un poquito extremo, cuando un hijo o una hija era rebelde, obstinada. Y quiero compartirlo contigo. Interesante. Porque cuando tienes un hijo rebelde y obstinado, todos pierden. Pierde el papá, pierde la mamá, pierde el joven. Mira lo que dice la Biblia, Deuteronomio, capítulo 21, versículo 18 al 20. Dice así: si un hombre tiene un hijo obstinado y rebelde, que no escucha a su padre ni a su madre, ni los obedece cuando lo disciplinan, su padre y su madre lo llevarán a la puerta de la ciudad y lo presentarán a los ancianos. Y le dirán los padres a los ancianos: este es vuestro hijo obstinado y rebelde, libertino y borracho, que no los obedece. O sea, aquí me está presentando que cuando ya tienes un hijo que se sale de las manos, necesitas una ayuda extra. Entonces lo llevaban ante un concilio de ancianos, quizás lo corregían. Y bueno, estamos hablando de tiempos bíblicos, cuando un pueblito tenía, o una ciudad tenía 200 habitantes. O sea, no estamos hablando de las ciudades que tenemos hoy. Y los ancianos eran La los autoridad. dirigentes y la autoridad en Y ese además de pueblo. eso ya habían tenido experiencia, porque a veces nosotros como papás estamos aprendiendo en el camino.
Yo recuerdo que cuando nuestros hijos dormían, yo iba y los tocaba, ¿será que están vivos? Porque sí, sí están vivos. Y los papás de más experiencia decían, no, eso es normal, eso a todos nos ha pasado. Y creo que la experiencia con el primer hijo siempre trae mucho aprendizaje. Y ya cuando tenemos el segundo, pues ya hemos recorrido más ese camino y vamos aprendiendo. Recuerdo mucho la primera cita con nuestra pediatra del hijo mayor. Ella nos dio el consejo cómo independizar a nuestro hijo y llevarlo primero a una cuna separada y luego a un cuarto. Pero nosotros en medio de esa angustia, ¿será que el niño le va a pasar algo? ¿Será que va a respirar? ¿Qué tal que en la noche transpire o pase cualquier otra cosa y muera? Y bueno, en medio de ese temor y ese miedo de ser padres por primera vez, nosotros fuimos y dejamos a nuestro hijo en nuestra cama. Eso fue la realidad. Entonces lo tuvimos por mucho tiempo en la cama, pero ya cuando llegó nuestro segundo hijo, dijimos, ok, todo fue diferente, ya tenemos esa seguridad de ser padres. Y recuerdo que ya era otro pediatra y el pediatra nos dijo, ok, van a sacarlo de su cama, no van a hacer lo mismo que hicieron con el primero. Los 3 primeros meses y él va a llorar toda la noche. Y si él llora toda la noche, pues que llore toda la noche, no se va a morir llorando. Y recuerdo tanto, eso me quedó tan marcado. Pero hicimos ese proceso. ¿A qué vamos con eso? Que aún en el camino de ser padres vamos aprendiendo y a veces nos equivocamos y a veces cometemos un error con un hijo, pero tenemos esa oportunidad de enmendarlo con el otro. Y si tenemos solamente un hijo, pues Dios nos va dando esas oportunidades de fortalecernos, de ir adquiriendo herramientas para llegar a ser buenos padres. Ok, y llegamos al momento del hijo desobediente y rebelde. Cuando tú le dices algo y sale y te tira a la puerta y ¡pah! Escuchas el portazo. Cuando escuchas, ya no quiero, me voy. Y tú le hablas y no obedece. ¿Qué hacer? Parece que no te escucharan. Y tú como que has intentado todas las disciplinas y las estrategias. Hoy te quiero hablar de la mejor estrategia que tú puedes usar y que puedes traer paz a tu vida, que puede ayudar a tu hijo, incluso cuando tú no estás, y es la oración. La oración, qué importante. Y es ese camino cuando nosotros tenemos que orar por nuestro hijo rebelde o nuestra hija rebelde. Y decirle, mira, Señor, aquí está Camila, aquí está Carolina, aquí está Lorena, oro por ella, pongo mis manos sobre Julano de tal, porque es un hijo rebelde y el Señor le ayuda y el Señor escucha. Mira lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 6. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ¿qué más? Y ruego. Y ruego. Presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Aquí las Sagradas Escrituras nos dicen algo, mi amor. Y es que en esos momentos donde no sabemos qué hacer con un hijo rebelde y desobediente, oremos y roguemos al Señor. Wow. Y aquí podemos recordar algo que hemos hablado en otros episodios y de paso los invitamos a que puedan ustedes conectarse a nuestros programas de Esperanza TV y poder ver todos los episodios porque algunos de ellos tienen una secuencia. Hablábamos en un episodio anterior la importancia de la oración, pero hablábamos qué es la oración. Oración es el acto de hablar con Dios como si fuera mi amigo, de contarle exactamente cuál es mi problema, cuál es mi situación. A veces tenemos oraciones muy generales y decimos, Señor, bendice a mis hijos, Señor, ayuda a mis hijos, pero nosotros tendríamos o tenemos que hacer una oración donde ellos específicamente pongamos a ellos en las manos de Dios por su problema específico. Un ejemplo, si mi hijo mayor es un hijo que no le gusta escuchar los consejos de los padres, mi oración debe ser, Señor, ayuda a mi hijo para que él escuche más nos escuche más a nosotros como padres. Si quizás la deficiencia de nuestro hijo es que tiene pereza, no le gusta el estudio, Señor, ayuda a mi hijo menor para que ame el estudio, para que se motive, le guste. Es decir, tenemos que aprender a hablar, a decirle a Dios específicamente qué queremos de nuestros hijos. Dios está dispuesto como padre a escucharnos y a darnos siempre lo mejor. Sí. Y sobre todo, recuerda que cuando hablamos de orar es tomar tiempo suficiente para poner en las manos del Señor eso. Alguien escribió lo siguiente: la oración es el toque a mi hijo en lugares que no puedo llegar, aún así lo intentara. Así que, apreciado amigo, hemos descubierto una de las mayores herramientas para ayudar a nuestros hijos que son desobedientes
que son rebeldes, y es la poderosa oración. Así que si nosotros oramos y clamamos a Dios por nuestros hijos, veremos resultados. Vamos a una pequeña pausa, pero quédate con nosotros porque vienen 6 maneras de cómo lo podemos hacer. Estamos de regreso en este episodio donde en la primera parte hablamos de cómo orar por nuestros hijos rebeldes y desobedientes. Pero ahora vamos a ser más específicos, mi amor, y vamos a mostrar 6 elementos importantes en la oración por un hijo o por una hija rebelde y desobediente. Hay 6 claves en la oración cuando lo hacemos por ellos. Vamos a ver cuál es el primero. Bueno, estas herramientas han sido de bendición para nosotros. Queremos decirles que estas herramientas nos han ayudado en momentos que no sabemos qué más hacer. Y tristemente a veces hemos dejado esto como para el final, orar para el final, que no es el mejor ejemplo. El mejor ejemplo es primero orar y luego sí permitir que el Señor obre en la vida de nuestros hijos. Así que la primera de esos 6 importantes elementos que debemos tener en cuenta en la oración es pedirle al Señor que saque a nuestro hijo de la rebeldía. Pedirle compasión. Dios es un Dios compasivo, Dios es un Dios de amor, que siempre está dispuesto a extender lazos de ayuda, lazos de amor. Y cuando un hijo está rebelde, yo me imagino un hijo lejos del camino de Dios, apartándose de él, porque la rebeldía es apartarse de Dios. Claro. Y esto se ocasionó cuando Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Entró la rebeldía y esa rebeldía es una separación. Entonces, lo que más duele en un corazón de un padre, y en especial los padres cristianos, es la rebeldía de un hijo y el dolor de saber que se está alejando de Dios. En ese momento tenemos que clamar a Dios por compasión. Esa es la palabra. Señor, ten compasión de mi hijo, extiende tus lazos de amor, extiende tu gracia y sácalo de esa rebeldía. Es como imaginarnos a un hijo que se está cayendo allá a un abismo, a un lugar muy peligroso, y solo el Señor lo puede rescatar. Nosotros no, ya lo hemos hecho todo, claro, hemos luchado, a veces hasta peleamos y discutimos con ellos, les decimos, les instruimos y nada funciona. Es allí cuando el poder de Dios, debemos orar y clamar por el poder de Dios para que les tienda compasión y los saque de la rebeldía. Claro. Bueno, el segundo elemento es muy breve, pero supremamente importante. Decir, Señor, pon en mi hijo pensamientos de bien. O sea, pon en su mente cosas buenas para que él sea prudente. O sea, que él en su mente tenga pensamientos positivos y que lo lleve a ser prudente en los momentos de peligro. ¿Cuál es el tercero? Bueno, el tercero es muy interesante porque tiene que ver con nosotros. Es una oración donde nos incluimos. Y dame fuerzas, Señor. Dame las fuerzas que necesito. Y nosotros como padres hemos tenido la experiencia, y tú me vas a ayudar en eso porque tienes mucho testimonio, y es la experiencia de que en momentos que la rebeldía de nuestros hijos nos saca de casillas. ¿Qué es eso de sacarnos de casillas? Es decir, nos pone irritables, nos pone de mal genio. A veces esto puede terminar hasta en choques de pareja, claro, en discusiones, donde tú ya no me entiendes, tú estás de parte de mí. O los papás se comienzan a culpar el uno con el otro. Eso es tu culpa. Es que es así como tu familia, o es que... Y comenzamos a buscar culpables. Culpables. Y es ahí donde la oración juega un papel importante, porque mi oración debe ser, Señor, dame control propio, dame self-control. En inglés lo decimos self-control, y en las escuelas promovemos los maestros el self-control. Pues eso también es para orar, para pedirle a Dios control propio. Señor, dame control propio, dame dominio, ayúdame a controlar mi ira, mi enojo. ¿Qué más podemos decir? Mis emociones negativas que me están cargando y me están dañando mi relación con mi hijo, pero también a veces con mi pareja. Entonces es pedirle a Dios que nos ayude a controlarnos, que nos dé esas fuerzas que se nos acaban, que nos ayude en este camino a mantenernos firmes y controlar, pero amor. Es un equilibrio entre la firmeza y el amor. Exacto. Y el cuarto está muy relacionado y tiene que ver mucho con los padres. Es, Señor, enséñame el mejor camino para disciplinar a mi hijo.
Y es que a veces uno como padre tiene que tomar una decisión en el castigo. ¿Hasta dónde lo voy a castigar de acuerdo a su falta? Y de acuerdo a su edad. Y de acuerdo a su edad. Y también hasta dónde voy a permitir que mi hijo sufra las consecuencias de su decisión. Y eso requiere mucha Claro, sabiduría. Porque hay personas que el niño hizo algo, se le cayó una jarra, se le cayó un vaso, y vete a tu cuarto y no sales en 3 días. Es un castigo desmesurado. Y fue dado en un momento de ira, Exacto. entonces es irracional el castigo. Entonces, uno tiene que decirle, Señor, ayúdame a disciplinar correctamente y de acuerdo a la falta. Por ejemplo, si tu hijo cometió una falta pequeña, el castigo no puede ser tan grande. No, es que yo... No, cálmate, porque vas a generar, si pones castigos más grandes de lo que merecía, vas a generar más rebeldía. Así es. Muy bien, ¿y cuál es el quinto? Bueno, el quinto es, Señor, oro por mi hijo, confiando en que él fue creado por ti. Tú lo formaste y tú guías su vida. Entonces tenemos que tener esa convicción de que nuestro hijo es creación de Dios, que Él lo ama, que si tú lo amas, Dios lo ama aún más. Y nuestro clamor, nuestra oración debe ser, tú lo formaste, tú lo conoces más que yo. Yo como padre lo conozco muy bien, pero tú que eres su creador lo conoces aún más. Así que, Señor, te pido que tú que lo creaste, lo guíes al buen camino. Y recuerdo aquí una experiencia muy linda que compartió conmigo una compañera de trabajo. Su hijo estaba pasando por los tiempos de universidad y había entrado en una etapa de rebeldía. Un niño educado en los caminos de Dios, un niño que iba a la iglesia siempre con ellos, estaba en los coros, participaba, pero ahora estaba en esa etapa de rebeldía. Y ella me decía, no hay nada que me haya funcionado más ahora que la oración. Así porque el es. Señor me mostró en oración que sus caminos para traer a mi hijo a la iglesia son diferentes a los míos. A veces como seres humanos queremos controlar todo y queremos decir, Señor, este es el método, que mi hijo esté aquí, que mi hijo esté allá, y queremos usar nuestros propios métodos, pero tenemos que dejar que Dios sea Dios, y Dios quien formó a nuestro hijo, y ella decía, Dios ama a mi hijo, y yo sé que Él tendrá su método para volverlo a traer a los caminos de Dios, para volverlo a ser un hijo cristiano Exacto. obediente. Gloria a Dios por y eso. hoy en día ese muchacho es un abogado que ama a Dios, sirve en la iglesia, se ha casado con una joven cristiana y lo veo exitoso. ¿Ella lo forzó? ¿Ella usó sus métodos? No. De ella aprendí que ella todo lo que hizo es orar pidiéndole a Dios que le diera el camino para volver a los caminos de Dios, y así fue como sucedió. Bueno, el sexto punto, mi amor, es muy interesante y creo que nosotros hemos orado en esta dirección varias veces. Es decirle, Señor, dale a mi hijo amistades piadosas, amistades buenas y correctas. Qué importante oración. Y nosotros tenemos que decir, Señor, pon en la universidad, pon en el high school, pon en escuela media, jóvenes o jovencitas que sean piadosas, temerosas de Dios, y que la influencia de ellas o de ellos permea a nuestros hijos, y eso les ayude a ellos a entender que la rebelión y que la desobediencia no trae nada bueno. Y ahí es cuando nosotros tenemos que clamar, Señor, dale buenos amigos y promover también los lugares, porque a veces hay papás que tienen un error, y quiero recalcar ahí, papás que cuando su hijo se equivoca en algo, le prohíbe ir a la iglesia. Ah, ya no vas al campamento, ya no vas al summer camp. O sea, estás cerrando los lugares donde tu hijo puede tener amistades piadosas. O castigan a los hijos con cosas de la iglesia o con actividades cristianas, cuando no debería ser, porque lo están alejando. Ahí es el lugar donde tus hijos y tus hijas pueden conseguir amistades y personas piadosas que influyan positivamente sobre ellos. Y aquí me atrevo a decir algo más. Nosotros como padres y padres de oración tenemos que hacer la voluntad de Dios en las prioridades. ¿A qué me refiero en las prioridades? He visto la vida de muchos padres que su prioridad fue conseguir una buena casa. Y conseguir una casa y a todo dar trabajaron, consiguieron su buena casa, pero pues por sus dificultades económicas o cualquier cosa, su casa está ubicada en un lugar que no es muy bueno. Ahí es un donde peligro.
es un gran peligro para un adolescente porque está rodeado de un lugar donde hay mucha droga, donde hay malas influencias. Y recordemos que la etapa de la adolescencia es una etapa donde ya la influencia de los padres no es tanta. La mayor influencia es la influencia de mis amigos, Exacto. del círculo de amigos que tengo. Y aquí debemos ser intencionales como padres. Pensemos en qué ambiente, dónde vamos a vivir, que nuestra prioridad no sea la casa. Yo una casa y con tal de conseguir una casa, pues la consigo en esto porque los taxis son menos, los impuestos son menos, pero a veces estamos sacrificando lo más importante, que es la influencia positiva que un hijo puede recibir viviendo en un lugar donde no esté expuesto a malas amistades, a malas compañías, a pandillas y a tantas cosas. Claro. Entonces debe ser un proceso también de planeación para seguir el camino Ahora, de yo quiero Dios. compartirte un testimonio mío que creo que tú lo has escuchado y lo viviste conmigo. Mi época de adolescente fue una época muy difícil. Yo fui un niño muy rebelde. Yo estudié en 9 escuelas, Carolina. Wow. De varias me expulsaron, me sacaron, me corrieron. Pero mi mamá creía en mí. Y yo recuerdo que mi mamá me llevaba a hablar con el pastor, me llevaba a hablar con el anciano, me llevaba a psicología, me llevaba a todo lugar, me castigaba. Pero una viejita, yo recuerdo que le dijo a mi mamá lo siguiente. Bueno, esta historia la sé porque ella ya me la contó. Ok. Y esta viejita le dijo a mi mamá, mire, doña Gloria, arrodíllese al lado de la cama de su hijo todas las madrugadas, ponga las manos sobre él y ore por ese hijo. ¿Y tu mamá lo hizo? Y mi mamá comenzó a hacer eso, ya después de que me había llevado al psicólogo, que había hecho esto, que me había dado agua de caléndula. Mejor dicho, ella había intentado todo. Y entonces ella comenzó a llegar a la madrugada a mi habitación. Bueno, yo vivía prácticamente en una casa muy pequeñita, así que era casi la misma habitación. Y yo a veces sentía que mi mamá estaba al lado mío, pero yo estaba medio dormido. Pero mi mamá estaba orando por mí, orando por mí. Y qué bonito, porque esa oración que mi mamá hizo en la adolescencia Aún tiene efectos hasta hoy. Que mi rebelión fuera siendo más baja, que consiguiera más amigos piadosos, que el Señor me colocara buenos pensamientos en la mente. Y mi vida se cambió, Carolina. Yo era un muchacho supremamente rebelde. Bueno, tú me conociste en parte de ese periodo, porque nosotros andamos juntos desde prácticamente muy jovencitos. ¡Wow! Y la oración de mi mamá en las madrugadas hoy tiene resultado. Amén. ¡Qué hermoso esto es esto! algo que yo puedo testificar y decirle a usted y a cada papá y a cada mamá que me está mirando. Las oraciones que nosotros hacemos por un hijo rebelde, indisciplinado, que se mete en problemas, no es en vano. Dios escucha esas oraciones. Así que no te canses de orar por ese hijo rebelde. Dios lo va a traer. Si usted me hubiera conocido a mí a los 14, 13, 15 años, nunca se le hubiese pasado por la mente que yo sería un pastor. Y hoy soy pastor, soy esposo, soy papá, todo gracias a Dios. Pero una mamá que oró por mí en esos momentos de rebelión y rebeldía. Y quiero, Carolina, que me leas el último versículo que aparece ahí, porque es un versículo maravilloso para estos tiempos. Creo que este es el último versículo del Antiguo Testamento, ¿verdad? Si es muy cercano, uno de los últimos, es el muy penúltimo. cercano, creo que es el penúltimo. Es un versículo que siempre me ha llamado la atención. Es el último. Me ha llamado la atención porque cierra el Antiguo Testamento y digo, si cierra y son las últimas palabras, tiene un mensaje especial aún para nuestros días. Dice así Malaquías 4:6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Mira lo que dice. Es una promesa, ¿verdad? Claro que sí. Qué hermoso. Y es esa reconciliación entre padres e hijos. Porque cuando uno es rebelde, qué difícil es la batalla con nuestros padres. A veces son años de reconciliación, años de rebeldía. Pero Dios tiene ese poder de la reconciliación. Restaurar. Quizás más adelante vamos a estar hablando de reconciliación. Así que bueno, mi amor, hemos llegado a la parte final de este episodio maravilloso y queremos invitarlos a ustedes a que nos sigan en las redes sociales. Este episodio ha sido una experiencia maravillosa. Oremos. Por favor, ponga el nombre de su hijo, de su hija. Si tienes un hijo rebelde, escríbelo. Aquí están saliendo todos los contactos para nosotros ayudarte a orar. Recuerda que Dios es poderoso, eterno y siempre escucha nuestras oraciones. Hasta aquí los hemos acompañado, pero no es el último.
seguimos avanzando en esta escuela para padres. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo episodio.